Subsidio tarifa es nuestro hashtag de la noche y por supuesto le presentamos estas modificaciones que ha planteado la Comisión Nacional de Energía y también por supuesto los motivos que argumenta el Instituto Nacional de Electrificación INDE. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El gerente financiero de comercialización de energía eléctrica del Instituto Nacional de Electrificación explicó que los usuarios que consuman de 76 a 100 kWh tendrán un incremento promedio de 4 quetzales en la factura mensual para los usuarios de EXA y 9 quetzales para los de OXA y de ORSA. De Energuate, el gerente financiero explicó que esta medida se tomó para lograr la sostenibilidad financiera del INDE debido al subsidio multimillonario que han otorgado desde 1999 y que asciende a 10.300 millones de quetzales. El INDE pretende entrar en un plan de austeridad. A finales de agosto de este año fue que el Consejo Directivo tomó la decisión de reestructurar el aporte y la aplicación básicamente inició a partir ahorita del mes de noviembre, en este primer trimestre que es de noviembre de 2015 a enero de 2016. Hay varios factores, pero principalmente acá es el efecto que se tuvo del fenómeno del Niño. Como les comentaba, la reducción de las centrales del INDE, que son eminentemente hidroeléctricas, tuvo una reducción importante en su generación. El INDE informó que están a la espera de una respuesta del Ejecutivo para aplicar la reestructuración del aporte de la tarifa social. De lo contrario, se verá afectado el subsidio de la tarifa eléctrica social. Pues en este caso el INDE pues acataría las instrucciones que se den de parte en este caso del presidente de la República y lógicamente pues con toda la disposición del caso para trasladar la información, la base, las fuentes, todos los análisis que el Instituto Nacional de Electrificación tomó en cuenta para proceder a realizar esta reestructuración. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Subsidio tarifa es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta para que usted interactúe con nosotros. Nos dice el doctor Hernández, los subsidios deberían de ser temporales y reestructurar políticas de Estado para evitar que se enternicen solucionando la causa. Ismael, la Comisión Nacional de Energía y el INDE son una estructura mafia organizada. El doctor Zavala, importante ahorro para familia guatemalteca. El ingeniero Ranero, se debería de incentivar el uso de paneles solares para comprarle a uno energía producida por ellos, es lo que nos dice el licenciado Ranero. Armando, no es justo, el INDE y EXA no le regalan nada a nadie. Esta tarifa social la pagamos nosotros, los que consumimos más de 120 kilovatios. ¿Y a quién realmente beneficia esto? Solo a los oligopolios. Hagan recuento de contratos del INDE y se hace evidente el por qué. Nos dice Brandon, nuestro país es capaz de explotar al máximo los recursos para producir energía. Es una grosería que se aprovechen del pueblo. Qué casualidad que en este momento de transición de gobierno se reduce el subsidio, es lo que nos dice Ismael. Quique, lo escucho, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cristian, y a todos nuestros televidentes. El tema del sistema eléctrico es un tema bastante complejo, donde la gente no termina de entender los distintos actores que hay. Que habrían tres, esencialmente. Básicamente, incluso hay cuatro, llegan a haber cuatro. Está el generador original, está el que transporta la energía eléctrica, adicional a eso está el que distribuye la energía eléctrica, y hay un par de componentes más que son el IVA y la tasa de alumbrado público. Ahí estarían los 5 elementos que se cobran dentro de la factura y que vienen detallados, pero que no entendemos del por qué se da por separado. Y vayamos a esa misma factura, pero ahora la factura del que está en tarifa social. En esa misma factura de tarifa social, si por ejemplo a alguien le salió que su factura era 150 quetzales, vamos a poner ese ejemplo, de esos 150 quetzales, voy a usar este ejemplo numérico, no es que sea exacto, la tarifa le va a salir ahí y va a decir al consumidor, le va a decir, usted debe 150 quetzales de energía eléctrica. Pero el siguiente rubro va a decir, aporte del INDE a la tarifa social, va a decir 100 quetzales.
y usted va a pagar 50 quetzales de energía eléctrica y el INDE está pagando en nombre suyo, si usted tiene tarifa social, 100 quetzales a de Orsa, a de Oxa o a empresa eléctrica. El INDE es el que saca el cheque y le paga esa factura al distribuidor. Cuando el distribuidor recibe esa factura, él recibe dos cosas, recibe los 50 quetzales del consumidor y recibe los 100 quetzales, en este caso digamos, que vinieron del INDE. Toma los 150 quetzales y le paga una parte al generador, una parte al transportista de la energía eléctrica y otra parte se lo queda a él como distribuidor de la energía eléctrica, más paga la parte del IVA y del impuesto del alumbrado público, que es la tasa de alumbrado público que se paga. Habiendo dicho eso, entonces tenemos que entender esto. El único que subsidia a todos los 2.200.000 usuarios que reciben subsidio en este momento es el INDE, de sus fondos propios. ¿Y cuáles son sus fondos propios? Primero, es lo que le entra por generar energía eléctrica. Segundo, lo que cobra por transportar, todavía es dueño del 80 o 90% de la transmisión o transporte de energía en todo el país. Y finalmente lo que le cobra a las municipalidades por lo que genera electricidad y le vende a las 14 empresas municipales que operan, que cobran el servicio y que le compran al INDE energía eléctrica. Muchas de esas morosas, comenzando por Quetzaltenango. La más grande, la más complicada. En total las municipalidades, las empresas municipales le deben 1.700 millones de quetzales acumulados al INDE. Entonces, los 1.700 millones que le deben, más lo que tiene que pagar de subsidio, más que se ha venido reduciendo lo que le ingresa de generación de energía eléctrica, por dos razones. Uno, genera menos energía eléctrica en años como este, porque al haber tenido menos agua en el embalse, en Chixoy especialmente, generó menos energía eléctrica en momentos en que lo pudo haber comprado el mercado. Es un mercado que ya pasó, no lo puede... Usted no puede guardar la energía, tiene que consumirla en ese momento. Y en ese momento al mercado. Pero la otra tiene que ver con que, como ha habido mucha competencia desde el año 2008 para acá, y la generación de energía eléctrica en general en Guatemala bajó su costo de generación de $128 a $50, eso hace que el INDE tenga que bajar el precio al que le vende a las mismas distribuidoras. Y eso ha hecho que entonces su ingreso merma también. ¿Quiénes son los otros generadores? Los otros las generadores hidroeléctricas, las energía solar, las eólicas. En el 2008, más o menos, el 100% de las hidroeléctricas que habían vigentes en aquella época, 2004, 2008, las carboneras, eran solo las hidroeléctricas del INDE, que eran Juruc Marinalá y Chixoy. Cuando de esa época para acá, que eso sumaba más o menos 400 megas, digamos, de hidroeléctricas, de esa época para acá, hay casi igual o mayor cantidad de hidroeléctricas privadas que han doblado ya lo que se generaba antes en privado. Entonces, esto lo que nos hace es que eso genera competencia al INDE, porque la electricidad baja. Cambió la matriz también. Porque esa matriz que antes era 70% petróleo, búnker o carbón, hoy es 65% hidroeléctricas, fotovoltaico o eólico. Entonces eso lo que hizo es que le generó competencia al INDE. Entonces el INDE vende más barata su energía eléctrica porque el mercado forzó a que vendiera más barato, vende un poco menos en años como este, subsidia, es el único que paga el subsidio de la tarifa social y le deben dinero las empresas municipales. Con esos cuatro factores, ¿qué es lo que le sucede al INDE? Se queda sin flujo, se queda sin dinero. ¿Y ese dinero para qué lo usa normalmente? Lo usa para mejorar su sistema de transporte, para mejorar la capacidad de generar electricidad y tercero, para ampliar la red de electrificación rural, que aún hay 500.000 hogares sin electricidad y esas, el único que las atiende realmente es el INDE, pero si no tiene efectivo, porque tiene que subsidiar a los que tienen 2 televisiones, 8 focos, un radio, una refrigeradora y una estufa, a esos que tiene que subsidiar, este dinero deja de ir a esas 500.000 familias que requieren electrificación rural, al cual no tienen acceso en este momento. Que hay que entender que a esas 500.000 familias va a ser muy complejo que llegue la electricidad. Ha tomado... Es una inversión altísima la que hay que hacer. Y va a ser de unos 10 años al menos. 20 años más. Bueno, el paso que vamos, que no tiene dinero para el PER, que es el programa de electrificación rural, que va a tomar 40 años. Sí, pero no hay recursos para llegar a eso. Regularmente le tomaría unos 10 años porque ese grupo que es el 5%... Es un sí, pero les vamos a terminar llegando, porque esa gente se va a mover mucho al área urbana. Al área, es un tema que ya hemos tratado. Ya no llega al vámonos con subsidio de tarifa, como nuestro hashtag de la noche. Julio, ecuación, si no aumenta la producción
La reestructuración del subsidio implica una disminución sus totales en quetzales, nos dice Julio. Maripaz, ahí no, qué grosería, ¿cómo van a subir a la tarifa social? Solo mafias son, qué barbaridad, ahora todo más caro, nos dice. No necesariamente lo que plantea Maripaz en su último tramo, ahora todo más caro. Es que estamos hablando de una porción de la población que es beneficiada, que ahora va a estar por debajo de los 52. En total hay kilómetros. 2.700.000 usuarios, Claro. en total, incluyendo los que tienen tarifa social y los que no tienen tarifa social. De esos 2.700.000 hay más o menos un 25% que estaban entre 100 y 300 kilovatios, que originalmente en Estaban la ley, dentro de cuando la del- aprobó el Congreso en la época del Alfonso Portillo, estaban con tarifa social. Eso se redujo rápidamente porque era gente que ganaba de Abajo. 10.000 quetzales para arriba. Abajo de 100. Y entonces no era lógico que Ya, fueran tarifa ahora social. estaba abajo de 100 kilovatios hora. Sí. Que para hacer un ejemplo, si usted tiene un televisor, una computadora, un horno de microondas, Una refri y una refrigeradora, y 10 segura, bombillas en su casa, seguramente está ahí en ese límite. no, no, Justo está en ese límite, está en el pero- límite de 100 kilovatios. sí. Las cabal ahí. Si usted plancha una vez por semana y demás, Ahí y estás. un calentador de agua, ahí puede Y ahora- ser que y ahí ahora tenga un diferencial que le... Súmenle 2 celulares por integrante por Licenciado, familia. sí, con un cargador puesto todo el tiempo. O sea, porque, Muy buenas noches, don Quique. Licenciado Castillo. Mi estimado don Juan Carlos, un gran saludo para todos los que nos acompañan desde su hogar. ¡Feliz Navidad! Vamos a tener un fin de año sin convivios y un fin de año o una Navidad. Sin luces de Navidad. Exactamente, Quique. Compramos Vamos a tener arbolitos de Navidad Con candilejas. sin series, sin series de luces. El debate es por qué en este momento, digamos, ya aquí que afirmaba el problema del embalse, que por el cambio climático y el tema del niño durante este año hubo una reducción de lluvias y eso impacta. Pero la pregunta siempre es, ¿por qué en Guatemala producimos alimentos y no tenemos accesibilidad a la cadena de alimentos? Porque gran cantidad de personas que viven desnutridas en el país, el problema no es no tener acceso a los alimentos, sino no tener con qué pagarlos. Porque Guatemala produce alimentos y exporta alimentos. La pregunta es ¿por qué nos pasa lo mismo con la energía en el país? Guatemala es el segundo productor de energía a nivel centroamericano. Estamos produciendo alrededor de 2.476 megawatts. Y me parece que el consumo anda a nivel de país por los 1.300, 1.400. Es decir, tenemos un excedente de 1.000 megawatts anuales. Y estamos vendiéndole a Centroamérica ese excedente. Ya lo decían los dos colegas anteriormente, la energía no se almacena, así que se produce y vámonos. ¿Por qué en un país que produce y que tiene excedentes, los precios entran en contradicciones y tienen la necesidad de tener una intervención del Estado? Que dicho sea de paso, hay que agregar otro elemento en el debate. Lo que estamos viviendo hoy en conflictividad social, digamos, en torno a la energía eléctrica, tiene que ver con una decisión de privatización de la energía eléctrica durante el proceso del gobierno de Álvaro Arzú. Hay ahí, digamos, una decisión de privatizar un servicio estratégico. Esto en todos los países, la generación, distribución y transporte, que ya también lo planteaba don Quique, respecto de la energía eléctrica es considerado un bien estratégico por lo que estamos viendo en este momento. ¿Quién ahora puede vivir sin tener conectados 3 o 4 o 5 o 6 celulares en la casa? Porque cada hijo tiene uno, los papás tienen 2 cada uno, y si hay algún otro miembro de la familia o alguien que apoye en la casa, también tiene su celular. Y entonces la energía eléctrica se convierte en un servicio básico y en un servicio estratégico para el Estado. A partir de la privatización que se hará durante el gobierno de Álvaro Arzú, empezamos a tener la descomposición del mercado eléctrico en el país, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. En Occidente, todo el robo de energía. Pero el robo de energía no tampoco Bueno, pero- es un delito, no, es un delito, es un delito, punible. pero tiene una causa. Tiene una causa y es una causa real. La gente de Totonicapán, los 6 muertos de la masacre de la cumbre de Alaska, los 8, masacrados en Alaska por el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina, una de sus demandas era el tema energético, porque estaban pagando más por el alumbrado Público, eléctrico. que es lo que- que es- Alumbrado público, que es un tema distinto a esto. Pero estamos hablando de las problemáticas asociadas a la energía eléctrica. No, ese es un tema Totonicapán, pero también tenemos todo Occidente en donde hay robo de energía, San Marcos, Codeca. Codeca, que están
tomando la decisión de también llegar a un delito porque se cuelgan directamente. Claro, y le hay ponen un robo. diablito ahí, hay un robo. Pero estamos hablando de que es un tema problemático en el país. No, pero Y es no que lo estamos, no lo pero estamos atendiendo Yo de la creo, forma yo adecuada. creo que ahí sí estamos equivocados. El tema ¿En qué del punto? subsidio. ¿En qué punto? Se lo pongo así. Si usted viene, se roba la energía y se la cobra al usuario, eso de verdad yo no es terrible. estoy justificando el problema, estoy tratando de argumentar que lo que tenemos como mercado energético en este momento es el producto de la descomposición de una decisión que fue tomada en el 96 y que llegamos a este momento. ¿Por qué en este preciso momento? Entrar al debate de eliminar el subsidio. Y aquí tal vez el último argumento que pongo sobre la mesa para la discusión precisamente, es que es la clase media la que va a empezar a sentir el impacto del retiro de la mano invisible. Claro. Y no es la del mercado, claro, sino la del Estado. Porque es ahí en donde vamos a tener primero el impacto de la reforma tributaria del año 2012, la famosa puñalada tributaria o fiscal. Hemos tenido el incremento de la canasta básica alimenticia durante el gobierno de Otto Pérez Molina de manera desordenada. Y ahora este tema de la energía eléctrica viene nuevamente a castigar a un sector que tributa, que paga el incremento de precios y que ahora va a tener que pagar un servicio estratégico que no va a tener el beneficio de la ayuda del Estado. Vámonos a las redes, estamos esta noche con subsidio tarifa como nuestro hashtag de la noche, Quetzalumán, como diría el cantor del paisaje, José Ernesto Monzón, apuchis, que de sombrero. Julio nos plantea, aquí resuenan los proyectos como Hidrochalala, si fuéramos tan populistas, otra realidad sería la nuestra. Yulisa nos dice, no entiendo por qué no aumenta la generación si todos los ríos se desbordan. Dice Yulisa, es que usted... Le llueve en un día... Y usted no puede almacenar la energía, Yulisa. Cuando se genera, la tiene que vender. Si no hay quien se la compre, esa energía se pierde. Así de simple, así de simple. El doctor Hernández, esta semana empieza la zafra y los ingenios generan abundante electricidad. En época seca, ¿eso equilibra la producción? Sí, y en época de lluvia, esos mismos producen ahora con carbón, con unos pellets de carbón. Sí. Y esa es la razón por la que en la época de zafra, con lo que es la biomasa, lo que está planteando, sí, sube casi a 68% lo que se produce de fuentes renovables, que son las hidroeléctricas, el fotovoltaico, que hay en ese momento instalados unos 60 o 70 megas en dos plantas distintas, y lo que además producen un eólico que ya está funcionando en el área de Santana Varías o por ahí, en Carretera Salvador, y otros proyectos más que son de energía renovable. Que, por ejemplo, a la compra de energía eléctrica se iba a sumar, por ejemplo, un proyecto tan grande como Jaguar Energy. Pero ya está, de hecho está produciendo 140 megas en este momento. Lo cual hace que en ese cambio de la matriz que no es renovable, claro, en este caso es carbón, pero es más barato que lo que se producía con búnker. Por el tamaño de la planta, el costo de generar cada kilovatio hora es más barato. Claro. Entonces, todas estas cosas son las que hicieron y presionaron el costo de la generación de energía eléctrica a la baja. Y presionaron a Linda cada vez que tenía que ir a licitar y ofrecerle a De Orsa, a De Oxa o a empresa eléctrica, tenía que ofrecerla más barata cada vez, porque si no, no lograba vender su energía. Claro, claro, eso es el tema. Vamos a las redes, nos dice 4 quetzales de incremento, una factura actual de 500 o 400 o 300, ¿cuántos incrementa al consumidor? Cero. Sí, porque ellos no están, el que paga 400... de 500, 400 o 300 está por encima, fuera de la tarifa. Y es más o menos el 6% de todos los consumidores. Claro, sí. Todos queremos... Solo una pregunta ahí, Kike. ¿Es el 6% de todos los consumidores en volumen de consumidores o en volumen de consumo de energía? En volumen de consumidores, en número de consumidores. Es que acuérdense que... el mercado mayorista es muy reducido. El 1% no participa de tarifa social. Pero hay un 25% que está entre 101 y 300 kilovatios. Era lo que antes sí estaba en tarifa social. Que ya no está. Hace unos años. Entonces, entre 101 y 300 está el 25% de los 2.700.000 usuarios. Y ese paga de entre 280, 300 para arriba. A 500 quetzales. Y el que está arriba de 300 kilovatios hora, ese está pagando de 500 quetzales para arriba, y ese tampoco tiene subsidio. O sea, el 31% de los 2.700.000 no reciben subsidio. Nos deja como 2.200.000 que sí reciben subsidio. Y de esos 2.200.000 hay 428.000
que son los que van a ser afectados porque van a recibir menos subsidio de lo que recibían antes, y son los que consumen de 75 kilovatios a 100 kilovatios, que es lo que decía Juan Carlos, son más o menos el equivalente a que esa persona tiene en su casa una refri, tiene muy probablemente un horno microondas, un horno microondas y una plancha, una plancha y probablemente dos celulares y el par de celulares que decía Cristian. Ese es el que está entre 70 y es el que paga más o menos de 100 a 150 quetzales. Sí. Es el que paga entre 100 y 150 quetzales. Vamos a las redes. José Porras nos dice, claro, los grandes casi ni pagan comprando en el mercado mayorista. Bueno, los que están en el mercado mayorista son muy poquitos. Muy poquitos. Y son industria principalmente, algunos hoteles y algunos centros comerciales. El resto están dentro del mercado. Sí, no, o sea, el mercado mayorista como tal es bien pequeño. Julio nos dice, ¿por qué en Guatemala no se usa la energía geotérmica? Se usa no tanto, pero ojo, justamente el INDE podría invertir más en energía geotérmica, pero se queda sin capacidad financiera de invertir en ese tipo de proyectos porque está subsidiando con 400 a 500 millones de quetzales al año la tarifa social. Sí, a ver, habrían otros métodos de generación de energía, incluyendo la energía atómica, por ejemplo, que se está sacando de los grandes mercados del mundo por el peligro que representa, pero indudablemente... Hiroshima. No, Fukushima. Fukushima, perdón. Fukushima, sí. Nos dice, vamos hasta la parte alta de los mensajes de esta noche, nos dice Julio Gaitán, lo mejor que pudo pasarle a Guatemala es que se privatizara el servicio de energía eléctrica. Armando la tecnología hará bajar las tarifas, los sistemas solares ya están a precios accesibles y no seguir manteniendo a ladrones. Bueno, si alguien entiende este tipo de generación, por ejemplo, Quique ha invertido buena parte de su esfuerzo en la utilización de energía fotovoltaica, que a ver, que eso tiene una repercusión, que tiene que hacer una inversión inicial alta y luego, depende. Y luego le va a sacar rédito. Hay 3 o 4 bancos en el sistema que te dan hasta unos 8 años en un contrato de leasing. ¿Cómo te funciona esto? El sistema como funciona ahora es que si uno instala paneles solares en su propiedad, esos paneles solares se les conectan. Antes había que montar una batería y esa batería guardaba la electricidad porque durante el día se generaba la energía, se guardaba en una batería, se invertía, o sea, se convierte a energía utilizable en la casa y se utilizaba en la tarde-noche cuando más se consumía. Ahora se ahorra uno la batería por completo, porque desde hace varios años está utilizado un reglamento donde si uno quiere montar paneles solares, lo único que monta es un inversor y la empresa eléctrica le cambia el contador por un contador bidireccional. Esto quiere decir, durante el día, que es cuando más luz hay, obviamente, se genera electricidad y se la estamos vendiendo de regreso al sistema eléctrico. Ojo, se la estamos vendiendo al precio más caro que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pagamos como tarifa no regulada o como tarifa no subsidiada es la tarifa más cara que hay en el mercado. Hoy probablemente estará en un que está al 40 el kilovatio hora, una cosa por el estilo. Y la tarifa no social es 1.17, ¿no? Te baja dependiendo la estructura, porque depende de si estás en 76.90. Sí, pero la no social está bajo 1.04. Hasta 1.04 te puede llegar. Pero entonces, con ese esquema, yo le vendo la energía eléctrica al sistema durante el día y el contador da vuelta a la inversa. En la tarde-noche, cuando deja de generar porque hay nubosidad o ya oscureció, entonces el contador empieza a dar vuelta en la dirección correcta otra vez, porque es cuando más consumo tenemos durante el día, que es en la noche, cuando se encienden luces, cuando muy probablemente la gente ve la tele, hay televisión y se conectan los celulares a cargar, que es entonces todo esto sucede más de cierta hora de la tarde hacia la noche. Normalmente lo que le aconsejan a uno es que lo más caro que hay en cualquier instalación es motores. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene algún motor, eso quiere decir una bomba de agua para subir agua al techo para que de ahí baje por gravedad o cosas por el estilo, esa bomba es lo más caro, lo que más consume energía en su casa. O las que tengan resistencia. Lo segundo que más consume en su casa son, en un momento, la plancha, si tiene resistencia, y la estufa y el calentador, si son eléctricos. Esas 3 cosas consumen muchísimo. Secadora de ropa, si usted tiene alternativa intermedia hay? Ponga estufa de gas, calentador de agua de gas y ponga en todo caso incluso una secadora de gas, que es mucho más económico lo que consume que lo tradicional. Lo siguiente ya es la iluminación. Es decir, si usted cambia por focos ahorradores o mejor aún, si pone lámparas LED,
Esto le ahorra aún más el consumo de energía eléctrica. Esas son las primeras cosas que tiene que poder hacer uno. Después de eso, si ya hizo todo eso, genere electricidad. Y eso es colocar paneles fotovoltaicos en el techo de su casa. Con eso, usted lo que va a poder hacer es lo que ya explicábamos, venderle la energía eléctrica a la empresa eléctrica y el 85% de lo que usted produzca se lo compra la empresa eléctrica. El excedente de eso ya no se lo compra, hasta ahí se le puede comprar. ¿Y la inversión de más o menos cuánto es, Quique? Depende de la casa, pero te puede variar desde 6.000 quetzales hasta unos 30.000 quetzales, hasta 40.000 quetzales la inversión, pero te pueden dar un leasing. Entonces viene un banco, te da un contrato de leasing y agarran tu factura de energía eléctrica. Ven que en 7 u 8 años, pagando lo mismo que pagabas de luz hoy, podés pagar los paneles. Del 8º año en adelante, que duran 20, 25 años los paneles, el costo del panel es cero. Y la energía eléctrica tiende a tener un costo casi de cero. Entonces, en 8 años para quienes somos vecinos de la zona 5, por ejemplo, las bodegas de una popular distribuidora están tapizados de paneles solares. Y pues su anuncio de entrada es que ese edificio pues reduce la tarifa eléctrica en el 85%. ¿Qué es esto que estábamos hablando? Ajá, exactamente. Solo paga el 15% de su factura. El 75% lo paga el distribuidor, bueno, pagan los paneles solares. Vamos a las redes, estamos con subsidio tarifa, como nuestro hashtag de la noche. Kevin, me va a tocar poner mi propia planta de fusión de helio, es lo que nos dice Kevin. Vinicio, en Patululco y Chitepeque los cortes de energía eléctrica son constantes, intermitentes y diarios en el Guate deficiente. André, con doble E, nos dice, según la teoría de Castillo, Internet debería ser estatal por ser estratégico, el Estado paternalista tiene costo, es lo que dice André. Byron, si la electricidad fuera controlada por el gobierno ya hubiera quebrado, como nuestros hospitales y escuelas. Freddy, le apuesto que mañana la gasolina amanece más cara porque subió la luz. Esto solo pasa en Guatemala, nos dice Freddy. Mario, el señor Arzú hizo bien, hizo su mega negocio entregándole a los españoles la distribución de la energía. Ya no es de españoles, ahora es de colombianos, ¿no? La empresa eléctrica. Sí, empresa eléctrica. Y la otra, bueno, está bien, Grupo Energuate EPM. también. Sí, y Energuate es una mezcla de socios, pero sí. Grupo EPM, que es un... Empresa pública, es una empresa municipal. Municipal de Medellín. Es una empresa municipal de Medellín, que es la dueña de empresa eléctrica acá y en El Salvador. Es un concepto bien interesante el de EPM, sí. Susana de Valdés nos dice, aparte de cara, no da para industria y si es tan mal negocio, ¿cómo es que la venden fuera? Es que no es un mal negocio. Y justamente, a ver, no es mal negocio. De hecho, los generadores la venden a su costo que la licitaron a los distribuidores. Lo que sucede después de eso es que, de acuerdo a la ley que se aprobó en el 2001, cuando el FRG estaba en el poder, se le dio una tarifa subsidiada. Ojo, la tarifa no cambió, la tarifa es la misma para todos. Lo que se dio la orden por medio de esta ley es que el INDE, de sus recursos propios, le pague parte de la factura al consumidor que está abajo de esos niveles que ya explicamos. Entonces, la tarifa social es un eufemismo. Es que hay que entender una cosa aquí, no es un mal negocio, genera tanto que le permite subsidiar más de 1.000 millones de quetzales. Sí, no, porque el problema justamente es que sus ingresos vienen de dos fuentes, de la generación y el transporte. Claro. Y entonces lo que ha generado es que, por ejemplo, hubo una licitación posterior para poder ampliar la red de transporte y no participó el INDE, no ganó el INDE, la ganó el Grupo Electricidad de Bogotá, que es Trexa. Y ellos ganan, que es la otra empresa pública municipal de Bogotá, porque la otra no es la de Medellín, es la de Bogotá. Es una empresa municipal que vino a ganar una licitación para transportar electricidad en Guatemala. ¿Por qué? Porque el INDE no tenía capacidad instalada de poder competirle a esa empresa de Bogotá por sus altos costos que está teniendo ahora por el subsidio. Entonces, lo que lo está matando al INDE es esas erogaciones que está haciendo, que no van en función de mejorar sus ingresos, sino que van en función simplemente de bajarle el costo a la población que está subsidiada. A un segmento de la población. El subsidio no sale del presupuesto nacional, el subsidio sale de los ingresos del INDE. El tema que tiene que quedar totalmente claro esta noche en el debate es que la energía es un buen negocio. Es un negocio redondo, y cuando revisamos la matriz energética nacional, 2/3 es producido por hidroeléctricas, que ya vimos que el impacto del Niño ha bajado los niveles de uno de los principales embalses, pero la otra generación importante en el país es por diésel.
y estamos en los niveles más bajos del precio del barril de diésel y en los precios más bajos de los últimos 10 años de diésel. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué en este momento? Porque no tiene nada que ver cuánto cuesta generar electricidad con el subsidio per se. De hecho... Pero sí tiene. No, en este caso no. A la contraria, porque como el negocio del INDE es, en buena parte, generarlo... Hidroeléctrica. Claro. Con hidroeléctrica. Entonces, el dilema fue de haber estado en un momento dado casi en el 30% de la producción total con búnker, que incluía las barcazas, que ya no están, que incluía ese tipo de generadores. Hoy, el carbón ahora. Hoy el petróleo es solo el 8% del total de la generación de electricidad. Entonces el costo, cuando sube o baja el petróleo, el impacto en la tarifa eléctrica ya es marginal. Porque antes, cuando teníamos la tercera parte de toda nuestra generación dependiente del petróleo, cuando subía mucho el petróleo nos pegaba en la tarifa, cuando bajaba el petróleo nos podía bajar la tarifa. En este caso, ya solo el 8% del total de la generación de electricidad de Guatemala está vinculada al búnker o algún derivado directo del petróleo. El resto ya son o biomasa, que es el bagazo de los ingenios cuando están en zafra, los pellets de carbón que usan los ingenios cuando no están en zafra, hidroeléctricas principalmente, que son el principal suplidor ahora entre las nacionales y las privadas, son el principal proveedor de energía eléctrica. Eólico, que hay un pequeño parque de eólico ahora, y alrededor de 55 a 60 megas de fotovoltaico y el geotérmico. Así se integra la matriz de generación de electricidad. Lo vamos a hacer, solo voy a dar... Solo una aclaración rápida, Juan Carlos, al señor Gustavo Alvarado. En ningún momento he dicho ni he justificado el robo de energía que hace Codeca en el occidente. Por favor, que eso quede claro, no lo he dicho y no lo voy a en ningún momento a plantear. Pero sí creo que la crisis que hay en materia energética no solamente tiene que ver con el subsidio y ese segmento que está beneficiado por el subsidio, sino ha generado conflictividad social en torno al tema, no solo por las hidroeléctricas, sino por la accesibilidad al servicio. Yo le digo una cosa, uno de los elementos que Quique bien lo separaba de la discusión de hoy, que es netamente el subsidio, es el costo de ese alumbrado público a través de las empresas municipales de energía eléctrica, que en muchos casos se llega hasta duplicar el costo del pago de alumbrado público para con el consumo del ciudadano. O sea, el ciudadano consume 25 quetzales y tiene que pagar 75 quetzales de alumbrado público. Una locura, una locura. Vamos a las redes, estamos con subsidio tarifa como nuestro hashtag de la noche. No debería de ser solo el 85% lo que uno pudiera vender de vuelta o lo producido por paneles. Es que no es el 85%, es... Sí, es el 85%, pero es el país que más alto tiene el porcentaje. Antes era el 100%, pero le ponían un máximo que se podía acumular hasta 3 meses. Entonces, en la época que hay más sol, llegábamos a acumular más de lo que consumíamos, pero a los 3 meses se iba a cero la cuenta otra vez y empezábamos de vuelta. Eso lo cambiaron hace un año más o menos y bajaron que solo el 85% le podemos vender de vuelta al sistema y el resto sí. Ahora, ¿por qué hicieron esto? En una buena parte es porque allí estamos dejando de aportar al transporte de la electricidad y estamos dejando de aportar a otros pagos que están incluidos en el VAT. Dentro de esos 5 y entonces, elementos ¿por que qué? hablamos. Porque cuando tenemos paneles solares y no estamos conectados, dejamos de pagar factura, entonces dejamos de pagar el VAT, dejamos de pagar la tasa de alumbrado público, dejamos de pagar el transporte de la electricidad general que hay en el país, de la cual sí somos beneficiarios en términos generales. Por eso decidieron ponerle un límite al total que se le podía vender de vuelta al sistema. Y nos dice Rodrigo, ¿cómo generamos incentivos de tarifa para generar desarrollo y sacar a industria de la ciudad? La venden fuera porque es mejor negocio. Kevin, muchos dejan de ver el canal por ahorrar energía. Ningún guatemalteco piensa eso. Nos dice, el INDE debería de invertir en campañas de ahorro energético, pensar en ahorro para la gente y para ellos a largo plazo. Mario, lo único que no entiendo de este debate es que para pagar menos debo gastar menos. Consumir menos. Sí. Yo creo que Quique hizo una o sea, ¿cuáles son los aparatos que más consumen y cuáles podrían ser las alternativas que usted tenga para eso, ¿no? Yo soy autoproductor fotovoltaico. Pregunto si impacta en mi factura esto del subsidio. Estoy conectado a EXA. No. Si hay energía de más y por ser un bien único, los grandes consumidores producirían con menos costos, habría
más empleo o no. Ajá. Y nos dice José, no influye el cambio de presidente. A ver, ahí solo había uno de los bidireccionales. Okay. Dice, pero los contadores bidireccionales dejan de pasar de cero si uno da más energía de la que uno usa. No, o sea, uno le entrega todo lo que tiene. Y como durante la noche uno consume, vuelve a dar vuelta de regreso. Lo que sucede es que si el máximo que le puedo vender al sistema es 85% de lo que yo generé. Entonces, lo que sí sucede, y ese es un tema que así lo absorbe el reglamento, es que como yo lo generé, y se fue, porque ya se fue en el sistema, si lo generé de más, se lo va a quedar el sistema. O sea, el distribuidor, por ejemplo, le va a quedar energía gratis. Lo que pasa es que uno lo que hace es que mide realmente cuántos paneles debe colocar y coloca lo suficiente para que no se pase del 85% de lo que uno consume. Si usted instala 120% de capacidad de lo que consume, le está regalando energía a la empresa eléctrica. Así de sencillo. Y su platita así. Sí, Vamos claro. ahora a la pausa, a las noticias y luego regresamos al cierre de este debate a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Carlos Paredes de Antigua Sports. Vamos ahora a las redes porque estamos con nuestro hashtag subsidio tarifa. Nos dice Osvaldo de la Cruz. Estados Unidos y Costa Rica aprovechan sus recursos naturales. No. Las cooperativas eléctricas en estos países han sido solución. En Estados Unidos el 7% de la energía eléctrica es renovable, el 93% no es renovable. Y como gran meta, Barack Obama ahora planteó que va a pasar de 7 a 15. Guatemala pasó de 35 a 65 de energía renovable en los últimos 7 años. La única que está arriba de nosotros en Centroamérica es Costa Rica, en energía renovable, pero tiene problemas graves en la época seca, porque depende altamente de la energía hidroeléctrica, y entonces en época seca tiene que comprar o importar energía que a veces se la vende Guatemala. Claro. Vamos, también a ellos. Ana María nos dice, porque lo que leí, escuché y he analizado, muchos más van a ser beneficiados y no habrá incremento al pago. Dice Ana María, para aquellas personas que consumimos más de 100 kilovatios hora, no va a haber diferencia. Los subsidios deben de ser razonables. Miren un ejemplo, el transporte urbano todavía vale un quetzal desde Francia 98. Bueno, creo que es antes de Francia 98 que costaba un quetzal, ¿no? ¿Qué? Más o menos. ¿Un poquito antes? Sí, por ahí. Sí. Justo en el 98. Increíble eso, deberíamos de utilizar más recursos renovables como el sol. Bueno, el agua. El agua es el que más usamos. Hidro. Sí. La mayoría de aparatos de uso general funcionan con 1224 DC y la red provee 120 AC. Por tanto, solo es de modificar los aparatos. Alejandro, el mercado ya fue privatizado y consecuentemente liberalizado. Las MUNIs deben de subsidiar la instalación de paneles solares comunales. Bueno, las municipalidades que tienen empresas de energía eléctrica son las que más problemas tienen. Hay 3 en particular, que la son de Quetzaltenango, es la más importante. Hay un par más. Suchitepeques. Tienen problemas de pago hacia el sistema. Y hay un proyecto municipal, hidroeléctrico municipal exitoso en el país. Hay varios. De las 17 empresas eléctricas municipales, hay al menos 5 o 6 que funcionan bien. El problema de la de Quetzaltenango fue que en un momento dado, con un contrato que estaba vigente desde el año 78-79, empezaron a querer pagar a precios del 78 la energía de hoy. Y eso es lo que está pasando, y no se ponen de acuerdo entre el INDE y la MUNI de Xela cuánto debiera ser el precio, y el precio debiera ser licitado. Y la MUNI de Xela nunca ha licitado la energía eléctrica. Lee Castillo. El mercado eléctrico nacional necesita una intervención quirúrgica profunda, y eso pasa también por un acuerdo social. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Autoridades del INDE aseguran que el incremento anunciado a la tarifa eléctrica social es para tener sostenibilidad financiera de la institución. El Pleno de Diputados del Congreso de la República aprobó en redacción final y por artículos la ley de tarjetas de crédito que deja como límite máximo un 30% anual en la tasa de interés.
Centenares de manifestantes bloquearon carreteras en una decena de lugares de Honduras para exigirle a una Comisión Internacional de Naciones Unidas que investigue la corrupción en el gobierno. El sueño del Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y la Selección Nacional de Fútbol ha iniciado su preparación a tan solo 10 días de enfrentar al Combinado Nacional de Trinidad y Tobago. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Como en muchos temas de nuestra sociedad, la educación en cuanto al uso de la energía eléctrica también es un tema importante. Nosotros como consumidores tenemos que educarnos, saber qué malas prácticas tenemos dentro de nuestros mismos hogares que afectan también nuestra tarifa eléctrica, que también modifican nuestro consumo de cosas en las que consumimos, se nos cobra, pero no la usamos realmente como se debe. Eduquémonos, ese es un gran paso. Castillo, Godoy, Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.